Adiós DF o la CDMX. Con la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, este deja de llamarse así, se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. El proyecto de constitución de la Ciudad de México está siendo redactado por un grupo de 29 personas notables que conocen bien a bien cuáles son las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. Bueno, yo soy la única indígena que está en este grupo de trabajo. Sé que hay muchas otras compañeras y compañeros que ahora aspiran a ser parte de esta Asamblea Constituyente, pero dentro del grupo de apoyo para este proyecto de redacción pues estamos hombres y mujeres diversos. Sí se siente todavía esas miradas prejuiciosas que de pronto te miran distinto, te miran diferente, te tratan diferente, y yo creo que por eso le estamos apostando mucho a que las lenguas indígenas se fortalezcan, pero también la mirada multicultural y pluricultural. Tenemos delegaciones en la Ciudad de México en las que podemos escuchar hablar a sus habitantes en distintos idiomas. ¿Cómo proteger este que es parte de nuestro patrimonio? Sí, aquí se venía discutiendo mucho la creación de un instituto de lenguas indígenas en esta gran ciudad. Hace rato que comentábamos las aspiraciones que quedan o que van a quedar plasmadas. Corresponde también al gobierno de esta ciudad y por supuesto al Poder Legislativo en su momento, etiquetar presupuestos importantes para poder generar estrategias mucho más eficientes de la preservación de las lenguas, poder motivar también a las juventudes de que se sientan orgullosos de sus pueblos, de sus raíces. Creo que se trata de reeducación permanente adentro de las aulas y afuera, porque si no, bueno, las lenguas son patrimonio de la humanidad y yo creo que si se pierden la riqueza de toda una historia pues colectiva, una historia también que nos da identidad. Cada día que se muere una cultura indígena se pierde la oportunidad de toda la población saber de dónde viene, hacia dónde vamos. En materia de educación, ¿existirán en las escuelas de las poblaciones indígenas de la Ciudad de México materias para fomentar las raíces y que en estas no se pierdan, pues en tal vez un sistema educativo muy generalizado? Se ha estado discutiendo, es un tema muy importante que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en lo que corresponde a las becas y fortalecimiento educativo para toda la población. Y cuando hablamos de pueblos indígenas se vuelve un esquema complejo. ¿Por qué? Porque se pretende dejar en la Constitución que la educación será en todas las lenguas, no en todas las lenguas que se hablen en esta ciudad, y a la hora de buscar un esquema pues se vuelve complicado el nivel, porque bueno, en otros estados la educación bilingüe intercultural es obligatoria solo en la primaria, y acá nosotros hemos estado poniendo sobre la mesa que tiene que ser un esquema a otros niveles. Ya hay muchísima población indígena que ahora dentro de esta ciudad maneja la información, maneja la tecnología, maneja las radios. Hay muchos programas de radios que están siendo conducidos por indígenas dentro de esta ciudad y que pues están trabajando en un esquema donde la ciudadanía toma otros rostros, no solamente de marchas y de foros, sino también propositivas en cuanto a la propuesta colegiada, las propuestas de políticas públicas, la propuesta también de una representación directa y las propuestas que tienen que ver con una colaboración mucho más eficiente con las instituciones. Pensamos que pueden quedar anunciados bastantes derechos, pero que si no tienen presupuesto etiquetado, si no tienen una nueva relación política entre los gobiernos, el poder legislativo en su momento, las alcaldías y los pueblos indígenas, pues la ciudadanía va a tomar seguramente un rostro bastante pasivo y queremos que tome un rostro activo. ¿Habrá en la Constitución de la Ciudad de México una figura para proteger los derechos del migrante? La constitución política de esta gran ciudad va a tener y tiene en sus manos el reto y la oportunidad de mejorar el reconocimiento federal de esta constitución, es decir, que podría ir mucho más
más aterrizado en los derechos humanos de todos los pueblos indígenas originarios aquí en la ciudad, porque tiene a la luz una constitución con el artículo 2 que, bueno, no alcanzó derechos plenos en esos acuerdos San Andrés que no se respetaron plenamente, pero que ahora pues tenemos la oportunidad de escuchar a los compañeros y compañeras. Hay como 5 propuestas que están marcando mucho el desafío en esta nueva constitución. Uno, la libertad del sistema normativo propio, de organizarse políticamente, socialmente. El derecho a la consulta ha sido un derecho muy, muy demandado por los pueblos originarios y se venía ya trabajando sobre esa ruta con CEDEREC. El derecho a la identidad, a la autoascripción y a la lengua indígena. El derecho también a la cultura, a preservar las culturas diversas en esta ciudad. Y bueno, por supuesto, toda la parte que tiene que ver también con los recursos naturales, ¿no? Hay una gran discusión sobre el agua, sobre el territorio, sobre las formas en que es esto, cuando haya las nuevas alcaldías, en cómo se va a decidir en esa nueva estructura organizativa, política y administrativa. Y bueno, yo creo que ahí va a tomar un camino muy importante la participación informada de los compañeros de los pueblos originarios y los pueblos residentes en nuestra ciudad. Marta, y hablando de derechos, el derecho, por ejemplo, de la mujer a no ser acosada, a no ser molestada, digamos incluso hasta en el transporte público, es algo que se discute en la redacción del proyecto de Constitución. Sí, esta parte tiene mucho que ver también con aspiraciones que ya se venían realizando en la ciudad, con normas internacionales ahora que tenemos de bastantes avances. Se ha venido trabajando en redacciones que salvaguarden estos derechos de la ciudadanía, en particular de las mujeres, pero también que reconozca las desigualdades, ¿no? Porque estamos partiendo de desigualdades económicas, desigualdades educativas, sociales, políticas, por supuesto, y donde no todas tenemos la libertad y las condiciones para poder participar. Se tendrá una constitución apegada a los instrumentos internacionales y nacionales, pero también apegada a la sociedad que ahora somos, la sociedad de este siglo, y que presenta bastantes problemas en cuanto a la falta del empleo. Eso ha preocupado mucho, cómo garantizar el empleo digno, el empleo remunerado, el empleo justo para todas y todos, y que finalmente pues mejore la economía. La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo año 2018. Los habitantes tendremos un marco jurídico que nos protegerá y que mejorará nuestras condiciones de convivencia. ¿Cómo ve a nuestra metrópoli en 5, en 7, en 10 años? Creo que para el 2018 tendremos una constitución de avanzada. Yo sí pienso que va a ser una constitución pues muy apegada a esta perspectiva de progresista sobre todo, y bueno, que va a salvaguardar los derechos colectivos e individuales en esta ciudad. Dependerá de nosotros también que podamos hacer esta vigilancia en la ruta de aquí a que se aprueba, que se presenta el proyecto y que se debate el contenido final. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?